Acompañamos tu vida. Caminamos juntos. RDA 957 para vivir mejor. Milagroso en la historia de mi familia. Cuando tuvo su primer hijo, mi madre tenía apenas 18 años y enfermó gravemente. Cuando se curó, los médicos le dijeron que no podía tener más hijos sin exponer a riesgo su propia vida. Entonces, fue a consultar al obispo auxiliar de La Plata, quien le dijo: los médicos se pueden equivocar, póngase en manos de Dios y cumpla sus deberes de esposa. Desde entonces, mi madre trajo al mundo 21 hijos más. Yo fui el último que nació. Cardenal Pironio, su figura, su personalidad, está siempre muy ligada a los jóvenes. Así es, aun cuando ya no sea tan joven, pero me siento con el corazón muy juvenil. Agradezco al Señor por mi sacerdocio. Me he sentido extraordinariamente feliz de ser sacerdote y quisiera transmitir esta alegría profunda a los jóvenes de hoy como mi mejor testamento y herencia. El Señor fue bueno conmigo. Mi vida sacerdotal estuvo siempre marcada por 3 amores y presencias: el Padre, María Santísima, la cruz. Buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Los Santos de la Puerta de Al Lado. Nuevamente con ustedes aquí el padre Rubén Melchor y quien habla Néstor Ojeda, para compartir una nueva oportunidad, digo yo, de conocer la vida de alguien que por ahí nos marcó en la Argentina, marcó a Latinoamérica, marcó el mundo, y que por ahí un poco lo tenemos, no digo olvidado, pero por ahí no lo estamos reconociendo en toda su valía en este tiempo tan particular que incluso vive la Argentina. Esto me refiero al cardenal Eduardo Pironio, un hombre que transitó la Argentina, distintas obligaciones, responsabilidades, obispo de Mar del Plata, en el CELAN, Medellín y finalmente en Roma termina siendo cardenal. Primero a cargo de una congregación para los religiosos, luego para los laicos, y realmente es difícil armar una síntesis y poder hablar con todos los protagonistas de quienes lo conocieron. Pero en esta vez hemos tenido que elegir a 2 personas que realmente interactuaron con él, que lo conocieron, que lo escucharon, que seguramente tienen muchas cositas lindas para decirnos. Y en primer término, lo tengo en línea y también, por supuesto, nos está viendo a Gustavo Manguich, un hombre muy reconocido en el terreno de la educación y la comunicación en la Argentina, a quien estoy saludando. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches, una alegría de compartir este momento, hermanados por nuestro querido cardenal Eduardo Francisco Pironio, así que acá estamos. Hablar de Pironios ya genera una sensación de amistad, de comunión, de algo muy particular en el alma de cada uno, especialmente vos que lo conociste tan íntimamente. Mira, yo tuve la gracia de Dios, porque viste que a veces el Señor te va regalando algunos amigos, algunos personajes que son fundamentales en tu vida, y uno de ellos fue un poco gratuitamente el poder haber tenido esta relación tan linda
con el cardenal, ¿no? Yo lo conocí de joven, digamos, cuando en la época mía, en aquellos años tan turbulentos de la Argentina, donde la Iglesia tuvo tanto que decir, ¿no? Vos recién hacías mención del caso de Medellín y Pironio fue un inspirador para nuestra generación, y yo leía justamente todas sus reflexiones de Semana Santa, leía sus libros, pero no lo conocía, digamos, más que eso, ¿no? Pero después la historia fue como generando acontecimientos que me llevaron a vivir una tarea maravillosa y una amistad que duró hasta que partió hacia la casa del Padre, ¿no? Gustavo, ¿se podría decir que las cosas comenzaron, de alguna forma de poder decirlo, de menor a mayor en esta relación que vivieron tanto vos como tu esposa con Pironio, ¿no? Como un acercamiento gradual y un conocimiento también gradual de toda su personalidad, su cautivante personalidad y sobre todo lo que él transmitía como casi maestro del Evangelio. Totalmente. Mira, yo cuando era jovencito ahí, todavía creo que no había cumplido 20 años, como te decía, nos inspirábamos. Yo estaba en la Acción Católica, bueno, tuve toda mi vida de niñez y de juventud en la Acción Católica, y por ese entonces estaba en lo que se llamaban los Consejos Superiores de Acción Católica. Era el vicepresidente de los jóvenes, de la JAC. Ahí la conocí a Ana, mi señora, que era la presidenta de las jóvenes, ¿no? En esa perspectiva, bueno, seguíamos a Pironio, lo admirábamos a Pironio. Yo me acuerdo cuando el Papa Pablo VI, que fue un gran amigo del cardenal, que lo quería y lo valoraba entrañablemente, lo llama a Roma en un momento también complicado. A mí me contaba el mismo cardenal cuando un domingo de Pascua tuvo que escaparse de la curia porque le habían dicho que lo iban a ir a matar. En ese contexto, Pablo VI lo llama a Roma, primero a predicar un retiro de Semana Santa, justamente en esa época, y después, como bien dijiste vos recién, lo nombra proprefecto para la congregación de los institutos seculares y de los religiosos. Y el cardenal se despidió con una misa. Él era tremendamente mariano. Después vamos a contar, si querés, algunas de las historias que lo vinculan fuertemente a la Virgen María y a la Virgen de Luján de manera particular. Hizo una misa de despedida en Luján, y yo, digamos, más allá de haberlo leído en el libro, no tenía una relación personal con él, pero bueno, me tomé el colectivo y el tren y me fui a la misa de despedida. Ahí fue la primera vez que lo vi físicamente, de lejos, por supuesto. Yo estaba en la Basílica de Luján y él estaba celebrando, así que todavía te digo que me resuenan un poco las palabras de él. Él decía por ahí cosas que vos las escuchás y sonaban distintos, no sé por qué. Yo creo que tiene que ver eso con la fuerza de lo que es la santidad, ¿no? Así que bueno, ese fue el primer momento que lo vi al cardenal. Después hubo un segundo momento. Yo por aquella época estaba, digamos, comprometido con la pastoral de juventud en la Argentina, que desde el año 81 hasta el 85 fue una prioridad pastoral. La Iglesia Argentina históricamente nunca trabajaba con prioridades, y hubo dos momentos, que fue antes que la prioridad de juventud, que fue familia, matrimonio y familia, y después del 81 al 85 se trabajó con lo que es la pastoral de juventud. Y allí, ustedes recordarán, tuvimos a punto, digamos, de tener un enfrentamiento bélico con los hermanos chilenos, y nosotros yo estaba como coordinador nacional de la pastoral de juventud. Organizamos primero una misa en el Cristo Redentor, en el límite de Mendoza con Chile, digamos, como para plantear, ahí como dice el Cristo Redentor, antes se caerán estas montañas a que nos peleemos, ¿no? O sea, a que hubiera una violencia entre los pueblos. Y entonces hicimos una campaña de firmas
para justamente agradecerle a Juan Pablo II. Ustedes recordarán, ni bien había asumido él se ofreció como mediador para que los argentinos y los chilenos pudiéramos encontrar algún tipo de solución. Bueno, hicimos una campaña de firmas y el episcopado me eligió a mí junto con el episcopado chileno, que eligió a un joven chileno, para que lleváramos estas firmas a Juan Pablo II. Y en ese viaje, entonces, un día voy y le llevé unos alfajores Habana al cardenal, porque sí que le gustaba mucho. Y entonces cuando lo saludé, que me saludó como si me conociera de toda la vida, me invitó, me dijo, mira, esta noche tenemos una cena, los argentinos, los curas argentinos que estamos acá en Roma, y me invitó a la cena, y bueno, fui a una cena ahí a comer a una trattoria de las que están en Italia. Esa fue la segunda vez que lo vi al cardenal, sin que hubiera muchísimas cosas como para compartir. Hubo un acontecimiento muy importante para mi vida, tanto para Ana, que es mi señor, y para mí. Ustedes córtenme, porque... No, vas bien. Te seguimos si con no, interés. A lo mejor estoy aburrido. Bueno, con Ana, imagínense, éramos más jovencitos, estábamos muy enamorados ciertamente, pero además también muy enamorados de la iglesia y de toda la actividad pastoral que suponía trabajar con los jóvenes, ¿no? Tanto desde la Acción Católica como desde la pastoral de jóvenes. Y le mandamos una carta, estábamos de novio con Ana, diciéndole que lo queríamos mucho, que lo leíamos y que rezábamos para que pudiera desde Roma ayudar a la Iglesia Universal como había ayudado a la Iglesia Argentina. Se la mandamos a través de Monseñor Bufano, Rodolfo Bufano, que en ese entonces era el asesor de los jóvenes de la Acción Católica, el asesor nuestro, y además había sido nombrado obispo auxiliar de la diócesis de San Justo, y entonces, como los obispos cada 5 años tienen que viajar como para visitar el Papa y bueno, contarles un poco sobre la actividad pastoral de las diócesis, tuvo que viajar Rodolfo. Y nosotros le dimos una carta que le habíamos escrito al cardenal Pironio. Bueno, sin ninguna expectativa más que, imagínense, jóvenes ilusionados con poder agradecer, claro, tanta espiritualidad que habíamos recibido, que habíamos mamado un poco del cardenal. Y la sorpresa fue increíble cuando en mi casa, todavía no estábamos casados, recibo una carta de puño y letra del cardenal, donde, por supuesto, frente al relato de que lo había visitado Monseñor Bufano y le había dejado esta carta, que él, bueno, y entonces me acuerdo que nos dijo 3 cosas, ¿no? Como siempre hablaba en 3 el cardenal, ¿no? Todas sus homilías, todas sus reflexiones, siempre tenía 3 puntos pedagógicamente muy profundos y muy claros, ¿no? Y entonces me acuerdo que nos escribió en esta carta como su reflexión para que nosotros como jóvenes pudiéramos encarnar. Lo primero es que amáramos profundamente a la Iglesia. Lo segundo es que aprendiéramos a vivir en profundidad contemplativa. Y la tercera es que aprendiéramos a irradiar la alegría de la esperanza pascual. Sí. Y esto ha sido como una especie de faro y de referencia que nos ha iluminado y nos ha acompañado hasta el día de hoy en las cosas que hacemos, ¿no? Es decir, siempre hemos vivido con una entrega muy total y absoluta a la Iglesia, en lo que la Iglesia nos ha ido pidiendo a lo largo del tiempo. Siempre hemos tratado, a pesar del bullicio de este mundo y de lo vertiginoso que son las horas que vivimos, en los momentos históricos, en todos, justamente de ser contemplativos, de poder ver al Señor en estas cosas a veces medio poco claras, a pesar de las tinieblas, y contemplar también los signos de los tiempos, qué es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros en forma individual y a nosotros como argentinos. Y lo último, digamos, es mantener esta visión, yo diría, optimista de la
alegría pascual, ¿no? De esta esperanza, sobre todo esperanza, que nos estimula a justamente a reconocer que a pesar de que son tiempos difíciles, el cardenal tiene una meditación espléndida. Te estaba por decir eso. Te estaba por decir eso. Yo el librito que leía en el seminario, yo me ordené en el 78, y uno de los libritos era Meditación para los tiempos difíciles, ¿no? Es tan actual, lo leí de vuelta ahora para charlar con vos un ratito, y yo digo, pero podríamos leerlo ahora, y es tan actual como en ese tiempo, ¿no? Hermoso ese librito. Sí, con una profundidad. El cardenal, además, como yo digo, que fue el cardenal de los jóvenes, ¿no? No sé si en la historia de la Iglesia hay muchos santos que están vinculados a la juventud, sobre todo fundadores de obras educativas, ¿no? Como, no sé, San Juan Bosco, como La Salle, pero no sé si un cardenal ha dedicado tanto, ¿no? Y ustedes saben que el apodo de obispo de los jóvenes se lo puso Juan Pablo II, ¿no? Que decía que el cardenal era el obispo de los jóvenes, ¿no? Estamos haciendo un relato desordenado, yo estoy medio desordenado, pero porque no hemos llegado. La gente que nos escucha, recién llegamos a que estaba con Pablo VI en Roma, ¿no? No, yo quería agregar, sin cortar lo que vos estás contando, que me parece muy interesante, de que creo que el legado de Monseñor, el cardenal Pironio, es de rigurosa actualidad, especialmente para estos tiempos que estamos viviendo en Argentina y para iluminar a los jóvenes en la actualidad. Totalmente, y esta meditación que vos decís, yo creo que ha sido una de las obras maestras donde el cardenal ha logrado, en un momento de mucho dolor y de mucho sufrimiento en nuestro país, yo recuerdo históricamente todo lo que fue el flagelo de la guerrilla y todo lo que fue después la desaparición de tantos compañeros. A mí me tocó en la universidad, yo estaba como presidente del centro de estudiantes y todos los que estaban conmigo en el centro de estudiantes están desaparecidos. El único que ha quedado vivo he sido yo por gracia de la providencia, ¿no? Y quizás porque no tenía digamos, era un católico que quería comprometerse con las realidades temporales, pero digamos, eran tiempos realmente difíciles porque se perdía la vida por ser joven, por opinar. Entonces, en ese contexto, esta reflexión con un hondo sentido espiritual hablaba sobre el tema de la cruz, ¿no? Y hablaba de decir como que eran tiempos difíciles. Yo siempre la uso esta doble relación, ¿no? El cardenal decía que eran tiempos difíciles, pero llenos de esperanza, ¿no? Porque también fue un sacerdote de la esperanza. El cardenal, a pesar del dolor y del sufrimiento, él siempre estaba proclamando la esperanza. Y esta meditación para tiempos difíciles, en última instancia, es justamente una especie de reflexión espiritual sobre el sentido de la esperanza, que es verdadera cuando surge del dolor, del sufrimiento, de la persecución, de la cruz, ¿no? Así que me parece que esa ha sido una característica particular del cardenal, ¿no? Gustavo, para ir avanzando, para ir avanzando en función del tiempo, quisiera que me relates, porque yo sé que vos lo viviste plenamente, lo que pasó primero en Córdoba, que fue de alguna manera el trampolín para lograr traer a Argentina en la segunda Jornada Mundial de la Juventud. Exactamente, bueno, ahí hay un montón de historias increíbles. Ahí es donde yo lo conozco fuerte al cardenal, porque nosotros estábamos con Monseñor Jorge Casareto organizando, y un montón de jóvenes de aquella época, ahora estamos más antiguos, organizando un encuentro que era el encuentro de culminación de este periodo que dije recién de la prioridad juventud, donde la juventud fue tomado especialmente por toda la Iglesia. El lema era: toda la Iglesia evangeliza a toda la juventud. Terminábamos con un encuentro en Córdoba en coincidencia con el año mundial de los jóvenes. Entonces, en este encuentro de Córdoba dijimos, bueno, un poco haciendo memoria, porque el cardenal era como que después de la congregación para los institutos, los religiosos y los institutos seculares,
el Juan Pablo II le pide que se haga cargo del Pontificio Consejo para los Laicos. Lo saca bastante, digamos, de lo que le había pedido Pablo VI, y él, desde este Consejo para los Laicos, empieza a trabajar el tema de juventud. A tal punto que, si bien es Juan Pablo II el que instaura las Jornadas Mundiales de la Juventud, pero yo soy un convencido que en realidad el inspirador fue el cardenal Pironio. Gustavo, perdóname, sí. Te comprometo a escuchar brevemente un pequeño audio que tenemos aquí para compartir. Dale. El obispo de Mar del Plata fue llamado por el Papa para trabajar directamente a su lado. Hoy, sí, hoy, aquí con nosotros, desde Roma, que preside el Consejo Mundial para los Laicos, el cardenal argentino Eduardo Pironio. Por eso, jóvenes mis amigos, yo quiero esta noche, muy sencillamente, decirles las razones de la esperanza, las exigencias de la esperanza y los compromisos de la esperanza. Es Juan Pablo II el que el año pasado, desde Santo Domingo, invitaba así a toda América Latina, fiel a Cristo, resiste a quienes quieren ahogar tu vocación de esperanza. Por eso esta noche yo quiero transmitirles a ustedes, jóvenes amigos de Argentina, esta exigencia de la esperanza. Razones de la esperanza, exigencias de la esperanza, compromisos de la esperanza. Razones de la esperanza que hay en ustedes, dice el apóstol San Pedro. Quiere decir que la esperanza no es algo que nos tiene instalado desde afuera. La esperanza nace desde adentro. La esperanza es la riqueza de vuestra juventud, amigos jóvenes. Es la energía, el proyecto, el dinamismo, la creación nueva de la cual hablaba Gustavo recién. Es todo ese hombre nuevo que nace adentro y que quiere construir desde adentro una patria de hermanos. Doy gracias a Dios por mi ministerio de servicio en el episcopado. Qué bueno ha sido Dios conmigo. He querido ser padre, hermano y amigo de los sacerdotes, religiosos y religiosas, de todo el pueblo de Dios. He querido ser una simple presencia de Cristo, esperanza de la gloria. Me duele no haber sido más útil como obispo, haber defraudado la esperanza de muchos y la confianza de mis queridísimos padres, los papas Pablo VI y Juan Pablo II. Pero acepto con alegría mi pobreza. Quiero morir con un alma enteramente pobre. Gustavo, me estaba escuchando el mensaje. Por un lado, una parte tiene que ver con lo que se vivió en Córdoba y luego el legamento del testamento espiritual de Pironio, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente. Bueno, ese momento fue tremendo. La verdad que, vos sabés que cuando se organizó el encuentro de jóvenes en Córdoba, los jóvenes eran muy protagonistas en la iglesia y de hecho yo creo que esa fue la razón por la cual, digamos, Pironio en última instancia, después de Córdoba, le propone al Papa hacer la Jornada Mundial de la Juventud en Argentina, ¿no? Y como los jóvenes estaban muy protagónicamente trabajando en la pastoral, se decidió que en Córdoba las charlas principales que hubiere, tenía que haber un joven y un cura, ¿no? Porque siempre, digamos, había una disertación y veníamos con la experiencia de lo que había sido el Congreso Mariano en el 80, que habían hablado como 5 curas, entre bien el cardenal Silva Enrique de Chile, Saspe,
bienaventuranzas de los jóvenes, había hablado el nuncio apostólico, el delegado pontificio, y había sido tremendamente clericalista la disertación, maravillosa, pero entonces dije, bueno, esto tiene que tener un clima más juvenil. Y bueno, por estas cosas también de la providencia, me eligieron a mí para hablar con el cardenal. O sea que hicimos una disertación conjunta. Por eso recién escuchaba que cuando el cardenal dice, como dijo Gustavo, porque había hablado previamente con él, ¿no? Ese fue un momento tremendamente intenso. Les cuento una anécdota, ¿no? Muy simpática, que es, en ese momento, antes de la charla, yo le pedí al cardenal si me confesaba, digo, porque imagínense el estadio, en Córdoba eran 150.000 jóvenes que habían ido, era una fiesta, habíamos tenido, digamos, unos días extraordinarios, y entonces digo, bueno, quiero digamos, que sea el espíritu el que transmita digamos, que no seamos uno, y me confesé, ¿no? Después de muchos años, yo seguí una fuerte amistad, no solo con el cardenal, sino con el secretario de él, el padre Vergés, me contó que el cardenal, después de confesarme yo con él, lo llamó a Fernando y le dijo, Fernando, ahora confesame vos a mí, ¿no? Así que bueno, por lo menos estuvimos los dos con el sacramento de la reconciliación recién dispensado para hacer ese momento. Ese momento fue vibrante, yo recién mientras lo escuchaba se me pone la piel de gallina, porque tiene una fuerza, tiene una profundidad. Gracias por hacerlo escuchar, porque en última instancia de él se trata la memoria y todo lo que ha sembrado este hombre, que esperemos que Francisco se apure y tengamos un santo más en nuestra iglesia argentina, porque la verdad que es increíble. Gustavo, y finalmente el encuentro de Córdoba fue el que allanó el camino para que finalmente se celebraran la segunda jornada mundial de la juventud en pleno Buenos Aires. Exactamente, y bueno, y ese fue un desafío tremendo. Imagínense, Pironio se jugó, yo digo, en las internas que debe tener la iglesia, se jugó la vida con esa jornada mundial, porque era muy lejos, era en un país que bueno, era un país no explorado por Juan Pablo. Juan Pablo no había venido a la Argentina, y Juan Pablo, bueno, decidió encima sumarle a la jornada mundial la visita pastoral a la Argentina. Ustedes recordarán, los que tuvieron la gracia de vivir ese momento, que este hombre que parecía un superhombre, recorrió la Argentina de punta a punta, culminando su viaje con justamente la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, en la cual, bueno, era la primera vez que un papa salía para un domingo de Ramos de Roma. Bueno, era la primera vez que también la Jornada Mundial, que ya había instaurado el Papa en el año 85, justamente como consecuencia del Año Internacional de los Jóvenes, bueno, fue aquí en Argentina, y ahí la presencia de Pironio y la amistad con Pironio fue muy profunda. Nosotros que estábamos en la organización, sobre todo con Monseñor Casareto, tuvimos que viajar un par de veces a Roma, nos alojamos en la casa del cardenal, así que empezamos toda una relación muy fuerte. Como yo digo, para mí es una virtud de los santos, ¿no? Que es que uno se siente amigo, ¿no? Yo cuento que yo recibí de Pironio hasta el año de su muerte una tarjeta de Navidad personalizada mandando saludos para Ana y para nuestros hijos, ¿no? O sea, y supongo que tendría miles de amigos que tenía él la delicadeza de escribirles así de manera personal, ¿no? Gustavo, y finalmente, para ir cerrando por el tiempo que nos va acuciando, lo seguiste acompañando en su último tiempo prácticamente, en su última visita a la Argentina con el Congreso de Comunicadores del Mar del Plata. Bueno, esa hay una historia previa que te quiero contar, porque si bien yo fui creciendo, nunca perdí mi entusiasmo juvenil. Después de la Jornada Mundial de la Juventud y antes de la Jornada Mundial de la Juventud en Francia, el cardenal Pironio organizó un encuentro
de organizadores de jornadas mundiales de la juventud. Y entonces fuimos nosotros de Argentina, Estados Unidos, que había organizado la suya, España, Filipinas, y los países que habían organizado jornadas mundiales. Nosotros en esa época, yo ya no estaba más en Jóvenes, estaba en el equipo de comunicación social del episcopado, y allí, digamos, lo invitamos, Monseñor Casaletto era el presidente, lo invitamos a que viniera a hacer una disertación. Coincidía además el encuentro que se llamaba de comunicadores en la diócesis de Mar del Plata, que había sido su diócesis de origen cuando estuvo en Argentina, y además coincidía con un encuentro de dirigentes de la pastoral de juventud, o sea que había como un programa bastante interesante. Y bueno, el cardenal ya estaba enfermo y nos dijo que la salud no lo... Bueno, entonces yo me acuerdo que le mandé una carta en el encuentro, éramos 30 personas, no era muy grande. El encuentro fue en Czestochowa, además, que era donde nació el Papa. Y me acuerdo que a la mañana siguiente el cardenal, con esa sonrisa que tenía, me dijo: Gustavo, vos siempre igual. Me dijo. Bueno, la providencia hizo que finalmente vino a Mar del Plata, ¿no? Y en Mar del Plata fue una cosa increíble, porque nosotros habíamos organizado un encuentro de comunicadores sociales, era el primer encuentro que se hacía, era un encuentro, digamos, que era abierto, si bien era originado y la invitación hacia la iglesia, pero vino el cardenal y fue increíble cómo su presencia cambió el clima, ¿no? Porque el cardenal tenía esa capacidad de cambiar climas. A pesar de que hablaba a los comunicadores, le dio un contenido espiritual, la verdad, tremendamente profundo. Está por internet, el que quiera lo puede leer. Esto de cambiar clima, yo vi 3 momentos, digamos, fui testigo de 3 momentos donde en contextos absolutamente amenazantes, donde el clima era un clima medio beligerante, de confrontación, el cardenal apareció y dio vuelta al encuentro. El primero de ellos fue en Chile. En Chile se hizo, en la preparación para el sínodo, un encuentro de laicos que en esa época, digamos, los laicos estaban tan convencidos de que había que ser laicos que no invitaron curas al encuentro. Y al cardenal Pironio lo invitaron a dar una charla, pero no le permitieron participar del encuentro. Lo tuvieron en Chile paseando, digamos, por Chile, conociendo realidades pastorales, pero él, digamos, no estuvo en el encuentro. Él vino a dar la charla al encuentro, y un encuentro aguerrido, porque eran los laicos que reclamaban su rol protagónico, que querían tener posibilidades de decisión. Bueno, le digo que vino el cardenal y dio vuelta al clima, a tal punto que la gente le pedía que se quedara, que no se fue. El cardenal se tenía que ir porque tenía reserva del pasaje. Inclusive el mismo cardenal del Chile dice: bueno, miren, yo estoy hace una semana acá, lo que pasa es que no me trajeron al encuentro. Esa fue la primera vez que fue impresionante. Sí, la segunda humildad vez fue del tipo también, ¿no? Una cosa loca. La humildad del cardenal. No, pero increíble. Sí. Me imagino que otros cardenales, no sé si hubieran tenido la actitud de Pironio, ¿no? Otro encuentro también parecido fue antes del sínodo de laicos, que después Juan Pablo II hizo la exhortación Christi Fidelis Laicis. Se hizo un encuentro de laicos, digamos que el cardenal decía que era el sínodo, pero con laicos, en Rocca di Papa, cerca de Roma, y también era como una cosa que era... Yo me acuerdo que había una conclusión que se había elevado, que era que los laicos participen en la decisión de la designación de tenientes curas, de párrocos, de obispos auxiliares, de obispos, de cardenales, etcétera, ¿no? Etcétera, que daba el Papa, pero no se atrevieron a decirlo, ¿no? Bueno, lo mismo, un clima que parecía que iba a ser muy contestatario, y la presencia del cardenal y su palabra es como que dio vuelta, ¿no? Ubicaba las cosas en su lugar, él con su presencia nomás. Él decía 2 o 3 palabritas y se ubicaba todo en su lugar, una cosa loca. Exactamente.
yo digo, cambiaba el clima, porque es un poco esto que decíamos recién de meditación para tiempos difíciles. Vos la lees y te cambia la perspectiva, es decir, te saca de la queja, te saca del sufrimiento, y te mete en una perspectiva espiritual que decir, aún aquellos que tienen problemas de fe, es un estímulo para vivirlo en otra dimensión, ¿no? Si te toma hasta la crisis como una bendición, como una gran bendición, una gran oportunidad para crecer. Incluso pone como que si no hay crisis vos no creces. Y nada, entonces te revuelve todo. Él ha hecho muchas meditaciones y muchas reflexiones sobre lo que es la teología de la cruz, ¿no? Pero no la cruz como lo absurdo, como el final, sino la cruz como lo necesario. Es como la raíz de la esperanza, la cruz, ¿no? La que estimula a que más allá de todo lo que uno vive, sabe que uno sigue a un Señor que se llama Jesús, que murió en la cruz y que eso sirvió para la redención de la humanidad y justamente para la resurrección, que en última instancia es lo que ilumina nuestra esperanza, ¿no? Gustavo, en función del tiempo, yo me gustaría pedirte una reflexión final en función de toda tu experiencia con el cardenal Pironio y también por todo tu trabajo pastoral en tu juventud y en tu madurez también. ¿Qué mensaje le transmitirías a las nuevas generaciones de la Argentina, especialmente respecto de este legado que nos dejara Pironio y tu experiencia como dirigente de la Acción Católica Argentina? Bueno, de todo lo que vos has caminado también en tu tiempo de juventud y también de madurez. Mira, yo lo que diría es, me parece un poco enmarcado en todo lo que venimos hablando, yo creo que me parece que hay que evitar como 3 tentaciones en los jóvenes y en los argentinos, ¿no? La primera tentación es la tentación de la nostalgia y pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Esto es un riesgo muy grande. Y pensar que se puede repetir el pasado, la nostalgia creo que es una tentación que hay que evitar. La segunda tentación que hay que evitar, me parece, es, sobre todo frente a la dificultad de las cosas que estamos viviendo, es la evasión. Es decir, bueno, como están las cosas, la verdad es que yo no puedo hacer nada y entonces me evado, salgo de la realidad. Y la tercera tentación, me parece que es la tentación del miedo y de decir, bueno, sobre todo hoy con el tema de la pandemia, que volvemos a las restricciones, es decir, la verdad que el futuro va a ser terrorífico, ¿no? El miedo al futuro. Y ahí yo creo que hay tres remedios que me parece un poco a la luz y de las palabras del cardenal que pueden iluminarnos, ¿no? Y es que al pasado, gratitud. Gracias a lo que hemos vivido, gracias a lo que ha pasado en nuestra historia, estamos hoy en donde estamos. Al presente, pasión. Tratar de ser apasionados, porque en la medida que nosotros nos incorporemos protagónicamente, seguramente el presente va a mejorar y va a ser diferente. Y al futuro, yo diría esperanza, confianza. El Señor nos está acompañando y en esa dimensión sabemos que no estamos solos. Me parece que estas 3 tentaciones tienen estos 3 remedios y ojalá que los jóvenes puedan ser innovadores, puedan ayudarnos a interpretar este tiempo histórico desde una perspectiva diferente, pero siempre en el camino de lo que es la paz y la fraternidad entre todos nosotros. Gustavo, yo te agradezco muchísimo la participación con este hombre que hemos estado conversando con Gustavo. No nos une una relación, a lo sumo un conocimiento, pero hace 10 años nos encontramos por primera vez en el primer Congreso de Doctrina Social en Rosario. Vos te estarás acordando, ¿no? Totalmente. Espero tener la oportunidad de seguir conversando con vos, porque la verdad que tenés mucho para contar y para decirnos, no solamente a los católicos, sino también a los argentinos. Te pido que, si podés, sigas compartiendo el programa con nosotros. Dale, sigamos. Y cuando lo canonicen, lo beatifiquen a Pironio, te llamamos de vuelta.
Bueno. Que así sea. Yo recuerdo lo que le tocó sufrir. Fue un hombre que sufrió realmente, no solo por la enfermedad física al final de su vida, sino era la cruz de la iglesia la que llevaba encima, esa pasión, ver el sufrimiento de la iglesia, lo que a él le hacía sufrir. Vivía profundamente la iglesia, vivía profundamente todas las preocupaciones que podía tener la iglesia, y era esta la cruz que él más le costaba llevar. Estaba él predicando retiro en Pilar cuando el nuncio llegó, era el último día, estábamos nosotros allí que habíamos ido a buscarlo, y llegó el nuncio. Nos daba mucha pena porque pensábamos que era en la época que más o menos estaba muy convulsionado todo el 75. Entonces uno temía de que fuese llevado para sacarlo del país. Como había tenido varias amenazas y eso, que hubiese sido que Pablo VI se lo quería llevar para sacarlo del país. Cosa que Eduardo dijo inmediatamente, le dijo a Pío Laghi. Dice, si es por ese motivo no me voy a mover, dice, porque estoy hecho para que pase lo que pase. Y para eso soy sacerdote, eso lo dijo Eduardo. Yo diría, hombre espiritual, hombre eclesial, hombre universal. Esas tres características son las que me parece definen la personalidad del cardenal Pironio. Realmente un profeta de la esperanza. La remarcó siempre, terminó siempre con un mensaje de esperanza que entusiasmaba, dinamizaba, nos conmovía, porque eso fue siempre un gran motivador. Y en el tercer aspecto diría que un hombre de una fe tan profunda, un hombre tan sencillo y humilde, un amor tan grande que lo transmitía a todos los que lo rodeábamos. Realmente un hombre de amor y de servicio. Vinimos en familia a Luján en peregrinación para visitar a la Madre de Jesús, que es también la madre de un hijo suyo muy querido, el cardenal Eduardo Pironio, que nosotros conocimos hace muchos años y vinimos en familia porque éramos todos amigos de él y lo recordamos en familia. Los chicos en Roma, en los años 70, lo llamaban Monsironio, que era un apócope de Monseñor Pironio. Tenemos de él un recuerdo de un hombre de Dios, de un hombre de fe, de un hombre entrañablemente unido a la Virgen María, un hombre de iglesia, un hombre fiel a los papas a los que sirvió. Pironio era un hombre universal, un hombre de lo que puede producir la Argentina, un país que él quería muchísimo. Lo quiso desde la Argentina, lo quiso desde Colombia cuando trabajaba como secretario general del CELAM, y lo quiso mucho desde Roma. Lo que a mí me parece que lo destaca Monsignor Pironio es una de las cosas que a mí me siento privilegiada de haberlo conocido de chica, haberlo aprendido a querer, y de grande haber llegado a ver el fondo de su capacidad de amor a Dios. Es que es una de las personas que Dios quiera que yo conozca, muchas así en este mundo, que están en permanente, absoluta presencia de Dios. Otro encuentro tan personal tuve con él cuando me tocó participar en la Jornada Mundial de Juventud en Santiago de Compostela, donde pude apreciar cómo los jóvenes de todo el mundo lo valoraban, lo escuchaban, buscaban su sensibilidad, sus aportes, él alentaba. Fue la primera vez que vinieron jóvenes de Cuba y de Polonia. Un santo para hoy es el cardenal Pironio. La primera cosa que a mí me surge cuando pienso en el cardenal es la palabra mariano.
no solo por el amor personal que él tenía por María y por ese vínculo que se expresaba en las oraciones, esas tan preciosas que ha escrito a la Virgen, sino porque realmente su presencia era una presencia tan amorosa, tan delicada, que uno enseguida le evocaba la figura de María. La capacidad del cardenal de escucharnos y de tomarnos en serio, no había muchos adultos capaces de esa capacidad de escucha, de respeto y de contención que tenía el cardenal. Por otro lado, me parece que esa misma capacidad de escucha y de contención es la que hizo que no solo fuera un gran impulsor de la pastoral de juventud y de la vida de los jóvenes en la Iglesia, sino también de los laicos en la Iglesia. Monseñor Pironio, para mí, integra la lista de los santos padres de la Iglesia argentina, que fueron los artífices con olor a oveja de la renovación pastoral en nuestra patria, y que hoy seguirá iluminando y sigue iluminando el camino de los desafíos por venir, cercanos a nuestro pueblo. Gracias, Monseñor Pironio. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Nosotros seremos el camino. Camino de santidad que estamos viviendo, nostalgia por la música que nos lleva un poco para atrás en el recuerdo, pero siempre la presencia de el cardenal Pironio, y más aún queriendo hablar de su causa de santidad, cómo marcha esa causa, precisamente con quien fuera vicepostuladora de la causa en Argentina y Latinoamérica, creo, si no me equivoco. Por eso le estoy saludando a Beatriz Busetti Thompson. ¿Cómo le va, Beatriz? Buenas noches. Bien, muy bien, buenas noches. Sujetos al tiempo que nos restringe bastante, yo sé que tiene mucho para contar, pero me gustaría que me cuente especialmente cómo fue el inicio de la causa de santidad de Monseñor Eduardo Pironio. Bueno, según las normas de la Iglesia, las causas no pueden iniciarse antes de los 5 años, recién después de pasados los 5 años del fallecimiento, pueden iniciarse las causas, salvo situaciones especiales con una licencia especial del Papa, como fue el caso de Madre Teresa o como fue el caso del mismo Juan Pablo II. De tal manera que el cardenal Pironio falleció el 5 de febrero del 98, desde 89 no 98. Y fue exactamente a los 5 años de cumplirse el fallecimiento del cardenal que la Conferencia Episcopal Argentina, en su asamblea plenaria, resolvió la iniciación de la causa de beatificación y santificación. Pero al haber fallecido Monseñor Pironio en Roma, la causa debía abrirse en Roma, pues siempre las causas se abren en el lugar de nacimiento de la persona. Así que la Conferencia Episcopal lo elevó al Vicariato de Roma, y luego de hacer los trámites iniciales que se debe hacer, como la consulta a los obispos de la región y el análisis de la primera documentación, se realizó la apertura de la causa en Roma en el año 2006. En realidad esta ha sido una causa sumamente compleja, porque hay que tener en cuenta la cantidad de lugares donde se desempeñó el cardenal Pironio, desde
desde sus inicios en Mercedes hasta luego en el seminario diocesano, en el seminario arquidiocesano en Buenos Aires, en el inicio de la Universidad Católica Argentina, como obispo ya, previamente como perito encargado en el concilio, luego como obispo auxiliar de La Plata, administrador apostólico de Avellaneda. Finalmente fue designado como obispo en Mar del Plata, se desempeñó como secretario y como presidente del CELAM, hasta que, estando como presidente del CELAM y como obispo diocesano de Mar del Plata, es llamado por Pablo VI para poder estar al frente de la Congregación para los Religiosos, y posteriormente fue Juan Pablo II quien le da el encargo de lo que fue el Consejo de los Laicos. Todos estos distintos destinos y servicios de Monseñor Pironio en la Iglesia y sus más de 400 escritos entre los publicados y los que aún no han sido publicados, los inéditos, han hecho que el trabajo de la causa fuera sumamente extenso. Prueba de ello es que se presentaron 120 testigos en la causa, y estos testigos fueron de Roma, de Italia en general, de la Argentina, de distintos lugares, sobre todo de Colombia por la época del CELAM, de América Latina y de España. Cuando se hizo la apertura de la causa en el Vicariato de Roma, coincidió con el inicio de la causa de Juan Pablo II. Por este motivo se resolvió iniciar la causa con los testigos de la Argentina. Y se hizo para esto lo que se llama un proceso rogatorial, para que no tenga que trasladarse la gente ni el tribunal. El tribunal del Vicariato de Roma solicitó a la Arquidiócesis de Buenos Aires que se configurara en la Argentina un tribunal que fue el que tuvo a su cargo la toma de todos los testimonios en la Argentina, y también desde la Argentina se tomaron los testimonios de Colombia. Beatriz, perdón, le hago una pregunta. ¿La sorprendió que le ofrecieran ser vicepostuladora de la causa? Sí, muchísimo. Realmente sí. Realmente sí, porque era algo que realmente no estaba para nada dentro de mis expectativas. Yo recuerdo que el padre, hoy Monseñor Fernando Berchet, que fue el secretario del cardenal Pironio desde el momento en que él estuvo en la Congregación para Religiosos y luego continuó siendo su secretario privado, recuerdo que, en la Argentina había habido en el 2002, se hizo acá un seminario internacional sobre el cardenal, y tuvimos mucho contacto. Yo ya lo conocía de antes, ¿no? Pero con motivo del seminario tuvimos mucho contacto. Y un día me llamó por teléfono, yo recuerdo que estaba en el trabajo, y me dijo: Beatriz, yo estoy segura, pero quiero confirmarlo con vos, que vos estás disponible para cualquier cosa que esté en relación con el cardenal. Sí, por supuesto, le dije yo desde ya. Me dice, solo eso quería confirmar. Y le digo, pero ¿y eso a qué viene, no? Porque realmente... No, yo con eso ya... Digo, ¿qué?
sí estará tramando, ¿no? Y pocos días después recibo una nota del postulador de la causa. El postulador de la causa en la primera etapa, en la fase diocesana, fue el padre Giuseppe Tamburrino, un benedictino de la abadía de Praglia en Italia, en el que me pedía que quería él hacer su designación. Digamos, al postulador lo designan lo que se llama la parte actora de la causa, que en este caso es la conferencia episcopal. Pero los vicepostuladores son designados, propuestos por el postulador y requieren la aceptación tanto de la parte actora como del tribunal que está a cargo de la causa. Beatriz, le pregunto, ¿y actualmente la causa ya está definitivamente en Roma, en la Congregación para la Causa de los Santos? Sí, la causa está en Roma. Se hizo el acto de clausura en Roma, porque en Roma se congregó las actuaciones hechas tanto en Roma, en toda Italia, como en el rogatorial que se hizo en Buenos Aires, en España y en el norte de Italia también, en la zona de la cual es oriunda la familia Pironio y donde hay familiares de él allí. Todo esto se concluyó y se hizo la presentación ante la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos, no solo de lo que se llama el proceso de virtudes heroicas, que es esta parte de los testimonios sobre su vida y su fama de santidad, sino también, paralelamente a esto, se realizó ya lo que es el proceso de presunto milagro. Y esto se realizó aquí en la Argentina, en el caso de un niñito de Mar del Plata que tuvo una intoxicación con purpurina, lo cual es fatal en casi todos los casos, y en aquellos en que ha habido una sobrevida. En la Argentina los casos que ha habido nunca han tenido sobrevida, pero sí hay casos en algunos otros lugares del mundo, pero las personas quedan con grandes problemas neurológicos y respiratorios y demás. Bueno, en este caso se pidió la intercesión del cardenal y a los 2 días que empezaron a rezar la oración de intercesión, este nene, que ahora tiene 10 años, 12, comenzó a mejorar milagrosamente y bueno, se hizo. Primero recogimos nosotros acá en la Argentina todos los datos, entrevista con los médicos, conseguir la historia clínica, lo mandamos bueno, yo lo mandé al postulador y el postulador lo presentó. Y finalmente pidieron mayores ampliaciones. Entre las cosas, nosotros habíamos mandado la copia de la historia clínica, pero bueno, razonablemente, con letra de médico y en español les era muy dificultoso, así que nos pidieron que hiciéramos la copia digital de esto. Bueno, y todo esto fue avanzando hasta el momento en que el postulador pidió al obispado de Mar del Plata que se iniciara un proceso de presunto milagro que
se realizó, no recuerdo bien en este momento, pero por el 2012, 2013, y que finalizó antes de la finalización de la causa de virtudes heroicas, y se reservó en el obispado hasta tanto entrara a la Congregación de Causa de los Santos, digamos, la causa principal, que es la causa de virtudes heroicas. Entonces, el mismo día, no, al día siguiente de la clausura, fuimos, el padre don Giuseppe Tamburrino y yo fuimos a la congregación y hicimos entrega de la documentación de la parte de virtudes heroicas, que la documentación eran 25, 27 cajas de esas cajas archiveras, y la documentación de la causa de presunto milagro. Beatriz, y en este momento él es siervo de Dios, ¿y cuáles serían los pasos consecutivos que tendría que dar la Iglesia? Los pasos consecutivos son estos. Bueno, ya dentro de la congregación ya se comenzó a hacer, ya se superó toda la parte, digamos, de control formal. Se inició la posición. La posición viene a ser como, digamos, un desarrollo de una tesis sobre todo el contenido del contexto histórico y el análisis de la documentación y de los testimonios. Y esta fase de entrega de la posición ya está concluido, y se ha demorado con todo el tema de la pandemia, sobre todo porque en el momento que se inicia la fase romana, la fase vaticana, digamos, se cambia el postulador, porque el postulador tiene que residir en Roma en principio, y ahí se designó postulador al padre Anton Widmer, que es jesuita y que en su momento era el postulador general de la Orden de los Jesuitas. Y en este transcurso del tiempo, el padre Weber dejó de ser el postulador general y está actualmente residiendo en Austria, lo cual ha demorado un poco en todo este año de pandemia y todo este periodo de pandemia las posibilidades de contacto personal en la causa. Pero bueno, esto está avanzando, y cuando esto termine, lo cual supone el análisis por los peritos históricos, por los teólogos y por los cardenales, si todo esto es favorable, pasa a ser, recomienda la Sagrada Congregación y se realiza, pasa a ser, además de siervo de Dios, venerable. Beatriz, le hago una última pregunta porque se nos va acabando el tiempo. Independientemente de los tiempos de la Iglesia, que no son precisamente los tiempos humanos, a veces puede pasar muchísimos años, siglos, hasta que una causa finalmente llegue a ser la canonización como que sea un santidad. poco más corta. Pero su corazón, ¿qué le dice? Teniendo en cuenta que tenemos un comodín, que es el Papa Francisco, ¿habrá alguna sorpresa para la Argentina tal vez en los próximos años? Y yo espero que pronto podamos tener digamos, luego de ser venerable, para ser beato es necesario un milagro. Y nosotros ya tenemos dentro una causa de presunto milagro, del cual tendrá que expedirse la Sagrada Congregación con el mismo procedimiento, ¿no? Estamos muy confiados en que pronto podremos tener
noticias. Es más, yo recuerdo, hace unos años todavía estaba la causa en fase diocesana. En un momento yo tuve la oportunidad de saludar al Papa Benedicto, que me presentó. Yo estaba en Roma en el momento en que se hizo la toma de palio en el mes de junio en Roma, y acompañé a Monseñor Sigampa, que era uno de los arzobispos que tomaba el palio, y él me invitó a mí para acompañarlo entre las 3 personas que acudían a la audiencia personal que tenía el Papa con los nuevos metropolitas. Y cuando me presentó, me dijo: Beatriz Busetti, de la Argentina, vicepostuladora de la causa del cardenal Pironio. Y el Papa Benedicto me dice: cardenal Pironio, era mi amigo, es mi amigo. Y me agarró así de la mano y me dijo: trabaje mucho por esa causa, que es una bella causa. Bueno, o sea que no solo el padre, el Papa Francisco, sino también el Papa Benedicto decía realmente es un hombre de Dios, es un santo. Beatriz, ojalá que se cumpla pronto dentro de los tiempos humanos y nuestra propia vida para poder asistir a algo tan hermoso para la Argentina. Le agradezco muchísimo tiempo, nos quedamos cortos para seguir hablando porque sé que tiene una experiencia enorme en el conocimiento del cardenal Eduardo Pironio. Lo vamos a dejar por una próxima, si usted me permite. Sí, cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias, Beatriz. Buenas noches. Al contrario, buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, finalmente otro cierre de programa muy sentido, muy espiritual y que creo que muy contemporáneo con tu trayectoria como sacerdote, Rubén. Sí, precisamente yo mientras iban hablando me iba acordando de muchas cosas, todo ese tema de la juventud. Yo era asesor de la Acción Católica, calculé, cuando pasaba todo eso. Y no hay que ser nostalgioso, pero era una fuerza muy grande en la cual uno tenemos que seguir creyendo. No hay que perder nunca la esperanza de que la juventud pueda pensar, ¿no? Pensar y darse cuenta de lo bello, lo enorme que es vivir en la esperanza. Por eso este hombre es realmente alguien que nos ubica en la vida, nos serena, nos tranquiliza y sobre todo nos quita miedos, porque él pasó dificultades grandísimas y persecuciones feas, muy feas. Yo fui testigo de muchas cosas que se decían en el seminario mismo, en Paraná, ¿no? No era de los más queridos que había. Incluso cuando el Papa lo llama, muchísima gente estaba muy en contra, como diciendo que se está infiltrando en el Vaticano, una cosa rara. Y él lo que pasó es que hablaba de la esperanza, no era nada, como yo te contaba hoy, ¿no? No era de esos progresistas difíciles, digamos, o como el caso de Angeleri, que era más complicado su participación. Él donde iba calmaba, serenaba, ubicaba, siempre clarito en su mensaje. Es una persona que no tenía razones para ser perseguida. Sin embargo, claro, la verdad y el bien siempre son perseguidos y seguirán siéndolo. ¿Sabes, padre, que recientemente una laica consagrada, que no he conocido, conocido hace breve tiempo, me dice que vuelve el tiempo de los jóvenes? Más que corazonada, es como una afirmación. ¿Lo dejamos como una esperanza concreta para nuestro país? Es que tiene que venir, nosotros nos tenemos que ir y tienen que venir jóvenes que empiecen a decir las cosas como son. Y a mí me da mucha pena ver tanta juventud tan perdida en el tema de la droga y de estos movimientos así feos, ¿no? Cómo se dejan manejar. Y el joven está para mucho más, no está para nimiedades. Vamos a dejarnos de quejas y vamos a ponernos a trabajar en serio. Ojalá que lo podamos tomar en una oportunidad, por ejemplo, a Roberto Romani
la vida del padre Viviani, concretamente, ¿no? Que ese fue un santo de la puerta de al lado, tuvo un montón de defectos, pero un hombre que realmente trabajó mucho por la iglesia, ¿no? Y claro, ¿por qué si hay un tipo como él en la política, cómo no puede haber 2, 3, 4, 5? Seguramente los hay. Como diciendo, vamos a cortar la racha y vamos a, como él dice, no, las dificultades no son obstáculos, al contrario, son escaleras. Él lo dice, lo afirma, lo recontrafirma. Él está en el cielo ya, no necesitamos que lo declaren santo. Pero... Padre, nos despedimos, pero nos reencontramos el próximo miércoles. Si Dios quiere. Si Dios así lo quiere, el compromiso es el próximo miércoles a partir de las 21:30 por Buen Anuncio y los canales de YouTube y Facebook. Y seguimos siempre aquí con la radio y su compromiso con la verdad y con la comunicación católica. Claro, es un programa que tiene doble faceta, porque es una invitación a ser parte de esos santos de la puerta del lado. Hasta el miércoles. Acompañamos tu vida. Caminamos juntos. RBA 957 para vivir mejor.